A ver, hay que ser claros, sobre todo cuántos fueran las voluntades, primero, que aprobaron este proyecto de ley. Fueron más de 80 votos, ¿sí? Eso primero hace que este proyecto nazca con una legitimidad profunda, ¿sí? Y una respuesta clara respecto de lo que el Ecuador ha pedido y ha solicitado, no a este gobierno, sino a los gobiernos anteriores también, ¿sí? Es un proyecto que obviamente no podemos decir es la panacea y porque se aprobó el proyecto mañana la delincuencia se va al piso. No, 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 no. Tampoco seamos tan exagerados y digamos que el país ha cambiado porque los señores han aprobado este proyecto de ley. Pero hay sectores políticos que esperan eso, que hoy y mañana ya se empiece a combatir Bueno, eficientemente. eso sería pensar en pajaritos preñados, cosa que eso no se va a dar. Toda la vida es un proceso, ¿no? Todo es un proceso. Esta es una herramienta más, ¿sí?, para luchar contra el crimen organizado en el país y que obviamente va a fortalecer la estructura tanto policial y militar y obviamente va a ser un golpe fuerte a las organizaciones criminales o a los GDOs en el país, a sabiendas que este proyecto de ley ya es un proyecto de ley de derecho penal del enemigo, no del derecho penal común que sabemos nosotros, del derecho penal ciudadano. Donde el derecho penal del ciudadano, ¿qué busca? Como su nombre dice, una pena y al mismo tiempo un cambio de mentalidad, un centro de rehabilitación. Esa es la idea del derecho penal del ciudadano, que esa persona se logre con la pena y la rehabilitación volver a insertar a los grupos sociales en general. Pero el derecho penal del enemigo, ¿sí?, es una legislación estrictamente ligada a conflictos, en este caso internos, como conflictos de tipo bilateral. Mire, el conflicto penal del enemigo, esta legislación avanzada, lo tienen países como los Estados Unidos, lo tiene Francia, ¿sí?, lo tiene España, que han vivido procesos de terrorismo en sus localías. Pero el Ecuador tenía el contexto general del conflicto armado interno mediante decreto ejecutivo, pero no había una legislación, ¿sí?, que les decía cómo deben de actuar contra estos grupos irregulares y que trabajan al margen de la ley. En la actualidad, este nuevo proyecto de ley que prácticamente ya simplemente, digámoslo así, tiene que pasar ya a ser escrito en el registro oficial y entrar en vigencia, lo que busca es que ya exista una actuación directa, ¿sí?, y sin dilaciones de parte de las fuerzas del orden. El principal factor o el más importante a ser analizado en este momento es el hecho de que aquí el ejercicio, la fuerza progresiva, como se veía en la legislación penal actual que tenemos, era que primero esperaban los militares y los policías que les disparen para luego empezar a actuar. Una estupidez tamaña, pero eso era lo que teníamos. Esta legislación les permite disparar y preguntar después, pero ya al ejército y a la policía, ya no a los criminales. Entonces, si los criminales piensan que van a seguir actuando o esperando primero el hecho de que ellos comiencen a desembolsar las balas y después de eso ver si ese ámbito progresivo de violencia va a generar que la fuerza pública comience a actuar, no, ahora es diferente. Como se dice vulgarmente, ahora el ejército y la policía tienen el sartén por el mango para hacer lo que deben hacer. Este marco jurídico, doctor, los pone en igualdad de condiciones en ese sentido de podríamos decirlo desde el punto de vista beligerante. Ahora ya no van a esperar a recibir las balas para reaccionar después, sino que ahora van a llegar reaccionando porque, ojo, no es delincuencia común, es delincuencia organizada con tintes terroristas, ¿sí?, la que estamos viviendo en este momento en el país. Y es cierto, mi estimado Eduardo, hay una cosa clarísima que yo siempre lo pongo a colación. Esa gente que actúa de esa manera tan sádica, ¿sí? Simplemente recordemos lo que pasó en el tiempo de las matanzas en las cárceles, donde sacaban el corazón de sus víctimas, hacían grabaciones y mostraban cómo todavía seguía palpitando, digamos así. ¿Usted cree que esa gente se va algún día a rehabilitar? Eso es capital humano perdido.
¿Sí? Eso es capital humano perdido. Y lo correcto es que ese capital humano perdido desaparezca por completo. La policía hace su trabajo, que los capturan, los entregan a la justicia y al día siguiente están afuera. Mire el caso patético de esta comerciante asiática, que hubieron videos de cómo se la sacaron a la señora, ¿sí? Y que el fiscal y el juez no pidieron medidas cautelares para nada, y que al otro día los delincuentes salieron como Pedro en su casa, y esa comerciante y otros 3 más aparecieron muertos, ¿sí? Entonces la gente, la colectividad en general espera que exista una barrizola, digámoslo así, aunque suene fuerte, pero eso es lo que pide el pueblo, ¿sí? Pide mano dura, y por eso esa es la mano dura que esperaban. Y obviamente, vuelvo y repito, si los criminales piensan que van a seguir actuando como lo hacían previo a la aprobación de esta ley, pues creo que, como se dice, seguramente están más perdidos que piojo en peluca. Más bien sería que esa gente ya decline las armas, ¿sí? Se ponga a trabajar de acuerdo a lo que dice la ley y no al margen de la ley, ¿sí? Que se olviden de esas actividades totalmente nocivas a la sociedad, que esa gente trate de reinsertarse, entre comillas, ¿sí? Porque lo que se viene, ¿sí? Lo que se viene es fuerte. Doctor, ¿cree usted que también hay que complementar este tipo de leyes con un endurecimiento de penas también? Verá, creo que aquí tienen que ir muchas cosas de la mano. Esta ley que está prácticamente empujando al accionar correcto de la policía y el ejército tiene que estar acompañado de penas fuertes, y aparte de eso también enfocarnos en el ámbito social, ¿sí? Porque cuando vemos a sociedades olvidadas por el gobierno, son presa fácil de ser capturadas por estos grupos criminales. Los adolescentes. Específicamente adolescentes, niños, hay niños sicarios, ¿sí? Mire, y yo creo que un ejemplo claro y que podríamos tomar muy en cuenta ahora en la actualidad sería el caso de Medellín. Del Medellín en la época del 80 y el 90, donde que prácticamente vivió con el acoso del narcotráfico en el tiempo de Pablo Escobar y demás, pero que ellos, como dicen vulgarmente, como el ave fénix, renacieron de las cenizas, pero con proyectos que están, aparte de la presión policial y militar, también está ligado a un proceso de ámbito de inserción social a esos sectores de la sociedad que en su momento fueron olvidados. Doctor, y finalmente, con esta aprobación, ¿cómo queda la imagen de la Asamblea Nacional según su criterio con lo aprobado ahora? Bueno, la Asamblea podríamos decir que está actuando ya de frente al país y no a espaldas como lo ha hecho siempre, ¿sí? Hay que modular muchas cosas también. Yo también veo que hay alguna que otra incoherencia de parte de la Asamblea que se dio el pasado jueves. Bueno, no quiero profundizarme en eso, pero creo que hay que también empezar a entender un poquito más el proceso legislativo, ¿sí? Sobre texto de los votos tampoco podemos hacer tabla raja de lo que está escrito en la ley, ¿sí? Entonces hay que ir modulando, hay que ir cambiando. El Ecuador le ha dado un respaldo importantísimo al presidente Noboa, como también a la nueva asamblea. Esperemos que sigan actuando en beneficio del país y que obviamente, ¿sí?, tampoco se ha entregado un cheque en blanco, ¿sí? Hay que ser claros en ese particular, y el presidente tiene que aprender a leer lo que el pueblo se ha expresado. ¿Quiere mano dura? Sí, pero también quiere cambios. Exacto, pero también quiere cambios y no quiere abusos, ¿sí? Por eso también se ha tomado en cuenta mucho el hecho de los ingresos a los allanamientos, que en su momento era sin orden judicial, ahora ya existen orden judicial, aunque obviamente cuando hay flagrancia ahí no cabe lo uno con lo otro. Pero como le digo, mi estimado Eduardito, creo que ahora empezaremos a ver, una vez de que ya esté impreso en el registro oficial, cómo empieza el accionar ya de la fuerza del orden a poner mano dura en lo que el Ecuador está buscando y haciendo un grito desesperado de volver a ser esa isla de paz que en algún momento fue.